Hola, soy Diego. Buenos días a todos, buenas noches, buenas tardes, cuando nos estén escuchando. Bienvenidos otra vez al podcast de Economentes. El día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Espero que estén listos para escucharnos hablar sobre créditos, tarjetas de débito, cómo manejar tus finanzas personales referente a los intereses y no quedes más endeudado. ¿Cómo están, Sara, Alexa? Hola, digo, pues con mucho frío, la verdad es que anda denso este tema del frío. Ya traigo 3 calcetas. No sé los demás sobre las demás. Pues yo estoy muy bien, muchas gracias aquí, este, grabando el podcast con el frío justo. Yo la verdad es que no tengo mucho frío. Ya estamos aquí grabando el podcast con una cheve, para que se nos quite el frío. Yo les recomiendo que hagan lo mismo, pero todo bien, todo perfecto, todo cool. Triste. Tristes porque, bueno, probablemente el podcast salga después, pero ahorita cuando estamos grabando, acaban de sacar a México del Mundial. Ay, no. ¿Qué piensan? A ver, tú, Alfredo, ¿qué piensas? ¿Cómo has estado? Lo que pienso, siento que no podría decirlo al aire, no podría decirlo en horario familiar. Solo diré que fue una decepción. Es un golpe duro, es un golpe frío. Como fría es esta época del año en la que, como bien dijiste, estamos grabando, pero no tan frío, tal vez como el buró de crédito, otro lugar terrorífico del que hablaremos dentro de poco, ¿no es cierto? Eduardo, ¿tú cómo andas? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Tienes ganas de hablar de créditos? Sí, mucho. Más que nada porque ya me quieren endeudar para los regalos de diciembre. ¿Y ustedes, chavas, cómo están? Karen, Sofía, ¿cómo amanecieron? Ya, estoy lista. Se va a poner rudo. Hola, sí, pues aquí viendo cómo pagar la tarjeta de este mes, pero se va a lograr. Pero Se con va a ánimo, lograr. todos sí sonamos bien tristes. No sé si es lo de México, no sé si es que ya se acaba el año, no sé si son los créditos o qué onda. Todos andamos muy deprimidos, creo. Pues es que los créditos son como el tío SAT, son el terror de la vida adulta. Yo sé lo que les digo. Aguas con los créditos, pero justo para eso venimos a platicarles hoy, para que también hagan uso de estas herramientas y no les caiga el monstruo del buró de crédito y más bien llegue el hada del buró de crédito a salvarlo siempre. ¿Tú sí has tenido problemas, Sara, así con tus créditos o algo? O sea, sí has Sí. tenido muchos problemas. Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que, pues sí, yo sí he tenido problemas. La verdad es que he llegado, alguna vez llegué a un extremo muy extremo con una tarjeta de crédito que yo tuve. Y pues la verdad es que parecía impagable hasta que llegó el hada de cobranza a reducirme mi deuda y fue así como pude limpiar mi historial crediticio. Pero yo creo que sí es muy importante que la gente conozca cómo se tienen que usar los créditos, las tarjetas de crédito y los créditos en general, porque a veces pensamos que ya nos prestaron en el mes, no sé, para comprar un teléfono, pero se nos olvida que tenemos que pagar esa misma cantidad o si es a meses, pues tenemos la posibilidad, ¿no? Como de pagar eso a meses sin intereses. Pero pues sí, yo creo que la gente en general no sabe usar los créditos. No es que sean tontos, pero es que sí tienen sus trampas. Y la verdad es que me costó mucho trabajo como liquidarla hasta que llegó el hada de cobranza a hacerme como una oferta para poder pagar esa deuda que tenía de muchos años. Y después de eso pasó un buen rato para que volviera a tener una tarjeta de crédito. Ahorita ya solo tengo una, pero la verdad ya aprendí a usar la tarjeta de crédito después de los golpes que da la vida. Y pero la verdad es que sí, yo creo que la mayoría de la gente, o sea, se endeuda y no toma en cuenta las trampas que de repente tienen los créditos. Entonces creo que sí es muy importante que aprendamos a medirnos y a conocer esas herramientas financieras, que creo que sí son buenas opciones para cuando tienen una emergencia o cosas así por el estilo, pero sí son peligrosas, son peligrosas. Entonces, muchachos, tengan cuidado porque pueden ser su relación más estable o su peor pesadilla. Sí, está complicado. Bueno, para eso es este podcast. Vamos a hablar sobre cómo manejar correctamente tus tarjetas de débito, tu crédito, para qué nos sirve. Porque fíjate, yo soy de la idea, yo creo, por lo que he estudiado, que el crédito no siempre es malo, ¿no? Tenemos esta idea de pensar que el crédito es súper malo, que es lo peor que te puede pasar, precisamente porque a lo mejor no tenemos un buen uso de él, ¿no? Pero yo creo que te puedes endeudar siempre y cuando tengas esta posibilidad de pago, ¿no? Carlos, ¿tú tienes alguna experiencia o algo con los créditos?
Pues mira, algo como que haya terminado en buró de crédito, no. Pues no, sinceramente, pues apenas tuve mis primeras experiencias con una tarjeta de crédito y la verdad pues he intentado darle un buen uso precisamente para generar un buen historial porque pues eso es importante, debemos entender que el sistema de crédito a nivel nacional pues en parte te ayuda a generar historial, pero para otros tipos de créditos, ¿no? Por ejemplo, si haces buen uso de tu tarjeta de crédito, en un futuro puedes acceder a un crédito hipotecario, un crédito de auto, que ya son cuestiones o créditos mucho más altos. Entonces, pues no, no he tenido una mala experiencia y la verdad no quiero tenerla. Has manejado bien tus cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir? O sea, ¿cómo tú ves la diferencia entre una tarjeta de débito y una de crédito? O sea, porque yo creo que hay muchas personas que todavía no tienen muy claro como para qué se ocupa el débito y como para qué se ocupa el crédito y cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Sí, mira, pues básicamente debemos de ver a la tarjeta de débito es como una piscina. En una piscina metes agua y bueno, sacas agua, ¿no? Entonces una tarjeta de crédito es eso, de débito, perdón, te va a reflejar ese saldo que básicamente cuando tú, digamos, le metes agua a la piscina, pues es cuando tú transfieres fondos a esa cuenta, ¿no? Y cuando los gastas o los transfieres a otra persona, pues es cuando sacas. Entonces, la tarjeta de débito solo te va a reflejar los saldos de tus movimientos de egresos y ingresos. Y bueno, una tarjeta de crédito, pues es más relacionado a un título que, bueno, no un título, sino a un monto que te otorga el banco a determinada tasa anual y pues te permite aplazar pagos, ¿no? Quiere decir que tú compras algo por medio de la tarjeta de crédito, puedes aplazar esos pagos o diferir, más bien dicho, la palabra correcta es diferir esos pagos en el tiempo, obviamente con su respectiva tasa de interés, pero en sí esa es la principal diferencia entre cada una de ellas. Sí, claro, claro, pero no sé, yo desde mi perspectiva siento que esto es muy antiguo, ¿sabes? O sea, siento que ahora con las redes sociales y todo, pensamos que el crédito, el débito, todo es como muy moderno, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que la gente va creciendo. Pero en realidad yo creo que es muy, muy antiguo esto, ¿sabes? O sea, el crédito tiene años y años. O sea, yo lo veo desde que las personas empezaron a tener excedentes, ¿no? Desde casi casi los cavernícolas, desde que empezamos con la agricultura, etcétera. Para mí, por ejemplo, un préstamo, un crédito, es exactamente como lo que dices, o sea, eh, yo pienso que no es tuyo, no te pertenece en ese momento, o sea, te lo están prestando, es un crédito, es un préstamo. Yo hacía mucho la analogía, por ejemplo, cuando vas en la primaria o cuando estás así en la secundaria, etcétera, que de repente, por alguna razón se te olvida una pluma, se te olvida un lápiz, ¿no? Y entonces le dices a un compañero, oye, ¿me prestas tu pluma o me prestas tu lápiz? Es exactamente eso. Simplemente lo necesitas para un fin, pero tienes que tener muy bien claro el fin. En este caso, tú quieres escribir, tú necesitas escribir, no tienes la herramienta, no tienes con qué escribir, se lo pides a alguien más y ese alguien más te puede decir, toma, úsalo, ¿no? En este caso, sin alguna otra condicionante, que la condicionante sería el interés. Si te dice, toma, úsalo, no hay problema. Lo usas, cumples tu objetivo y se lo regresas. Dices, ¿sabes qué? Ya escribí, toma, gracias, se lo devuelves. No, si es un buen compañero, porque hay muchos que no devuelven las plumas ni los lápices, pero se la devuelves. Y él dice, ok, ya te la presté, ya hiciste lo que tienes que hacer, ya me lo devolviste. Cuando hay un interés, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, que si tú le dijeras, oye, préstame tu pluma, tu lápiz, y en eso el niño te dice, ¿no? Por ejemplo, pasaba mucho, te lo presto, pero en el descanso o así me compras un dulce. Ese dulce representa el, sí te lo presto, pero está condicionado a que me vas a dar algo más. Es como lo veíamos en las clases, ¿no? El interés es el precio por el préstamo, es el precio por el dinero, el recurso que te están prestando. Y esto es muy antiguo, muy antiguo. Me parece que Alfredo tenía más o menos ahí noción del origen, ¿no? De la palabra, de los créditos o algo así. Sí, Diego, como platicábamos ahorita antes de entrar al aire, la palabra crédito viene del latín creditum, que es el sustantivo del verbo credere, que significa creer. El crédito en sí, una forma en que podríamos entenderlo es como una cosa confiada. Y creo que con el ejemplo lo explicaste muy, muy bien, porque efectivamente, en el ejemplo de los niños pequeños que uno le presta la pluma a otro, pues confía, le está confiando, le está cediendo parte de lo que tiene para que esta otra personita la pueda usar para cumplir un fin, para cumplir un objetivo. Con los créditos bancarios, con los créditos de instituciones financieras es igual.
incluso en cierto modo con los créditos que grandes organismos como el Fondo Monetario Internacional le otorgan a los países en forma de préstamos, como fue el caso de México, como ha sido el caso de Argentina, de Grecia, Portugal y una gran infinidad de países. Aunque claro, estos ejemplos son más polémicos porque también es cierto que el crédito genera una deuda, un endeudamiento que también puede ser usado para ejercer cierta influencia y cierta dominación, que es a lo mejor lo que ha contribuido a que veamos estas instituciones con cierta desconfianza. Yo lo digo en mi caso personal, yo no confío mucho en los bancos, sin embargo entiendo que es muy difícil almacenar tu dinero por otros medios, ¿no? El clásico tener el dinero bajo del colchón ya no es algo tan viable y es hasta peligroso si algo llegase a suceder en tu hogar, pues no tienes un respaldo, que de una u otra manera una institución bancaria seria, legalizada, formal, sí te ofrece. Y como decía, yo soy una persona, la verdad, que se ha basado un poquito en este sentimiento de desconfianza, porque por un lado, podemos ver personas en nuestra vida diaria que tal vez tienen mucho estos problemas con los bancos, tienen muchos problemas con sus tarjetas, porque por no saber administrar bien sus finanzas personales, otro tema que aquí hemos tocado, eh, se, se meten luego en estos problemas que el banco ya los está buscando a cada rato para cobrarles, hay hasta amenazas de embargo por ahí. Y por el otro lado estamos las personas que basándonos en eso, decimos, ay no, créditos, préstamos, no, nada de eso, porque representa en automático para nosotros un endeudamiento, pero quisiera pensar que esto no siempre puede ser algo negativo siempre y cuando uno sepa administrar correctamente los pagos que vaya a hacer en este caso, de los créditos. Justo, Alfredo, creo que yo me encuentro en la parte contraria. Siempre yo soy la amiga que te está diciendo, saca tu tarjeta de crédito, pon mi código de referido para que me den 300 pesos de bonificación y así. Pero yo creo que principalmente el hecho de tener un crédito se centra en que puedas pagarlo, ¿no? Si tienes un crédito de 5,000 pesos y no tienes 5,000 pesos en el mes para pagar el crédito completo, pues lo ideal sería no utilizarlo, ¿no? Porque lamentablemente los intereses regularmente son muy altos. Entonces, si tú pediste, no sé, algo en Amazon y ya después tienes que pagar con intereses si no pagaste a tiempo. Y creo que lo más importante al tener una tarjeta de crédito es tener tu fecha límite de pago súper bien identificada. Y creo que con esto también podemos apegarnos un poquito a la cuestión de qué tan organizada o organizado eres, porque si no es así, siento que es bien difícil manejar una tarjeta. Pero de qué es bueno es bueno. O sea, yo creo que finalmente, no sé, te puede servir desde pagar Spotify hasta pagar una consulta médica, algo así, algo que no hayas contemplado en tus gastos normales. Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con Sophie, también comparto la opinión de que el crédito para nada es malo, es una herramienta y creo que parte de lo que queremos hacer nosotros aquí en el podcast es darles información de cómo usar mejores las herramientas que tenemos a la mano, en este caso el crédito más común para cualquiera de nosotros, creo que son las tarjetas de crédito. Y como bien dice Sophie, son algo que te puede servir como para ir solventando los gastos, unos gastos cíclicos, te puede sacar de una emergencia, esa también es algo muy importante que nos dan las tarjetas de crédito. A veces nos viene una emergencia médica o no sé, nos chocamos el coche o yo qué sé, y pues son gastos que a lo mejor no tenemos para solventar en ese momento y tener el crédito ahí de respaldo pues es algo muy bueno. Y también otra cosa que tiene de ventaja esta herramienta es que nos ayuda, si lo vamos manejando bien, pues nos va ayudando a armar nuestro historial crediticio.
que este historial sea positivo para que dentro de unos años, cuando queramos, no sé, invertir en algo, comprar un carro, chance hasta comprar una casa, que quién sabe si eso se nos haga a nosotros millennials, pero bueno, igual, o sea, en un futuro que necesitemos un crédito tal vez un poquito más grande, el haber ido creando nuestro historial crediticio con estas herramientas como las tarjetas de crédito es algo que también nos va a impactar de forma positiva en el futuro. A ver, yo tengo una pregunta. Entonces ya retomamos qué es el crédito, para qué nos sirve, cómo funciona, etcétera. ¿Ustedes creen, o quien quiera decirme, ustedes creen realmente que el crédito es importante, es una herramienta importante en la vida adulta de una persona? O sea, ¿consideran que el crédito es una buena oportunidad o que es una herramienta útil o que no pasa nada si no tienes un crédito como adulto? Pero ustedes, ¿qué preferirían? ¿Preferirían contar con un crédito o no contar con él? Parece uno de esos requisitos indispensables, Diego, o como decimos en el derecho, un requisito sine qua non para esta vida o esta etapa de la vida en la que puedes decir, soy un adulto independiente, con gustos, bien de mentes, pero yo tengo la misma pregunta. Yo creo que también depende de metas personales y qué tanto las queremos alcanzar y cómo las queremos alcanzar. Y creo que también es parte de planear eh, las cosas, ¿no? Nuestras metas, nuestros sueños, una casa, un carro, no sé. Pero me parece que sí es algo que se tiene que aprender a controlar, si se tiene que recurrir a un crédito, pero yo sí estoy segura que no es como que súper indispensable que alguna vez lo tengas. O sea, si te puedes ahorrar en caer en los créditos, qué mejor, pero es que está difícil, o sea, bueno, no sé, yo creo que de repente salen emergencias, como lo mencioné al inicio, ¿no? Y a lo mejor puedes hacer uso de un crédito para pagar alguna emergencia médica o así y no pasa nada, ¿no? Pero ya abusar, ya de ahí, yo siento que a veces los créditos activan como algo en el humano que es como adictivo de tener dinero que no es nuestro para comprar cosas que a lo mejor en otro momento no podemos adquirir y entonces ahí es cuando creo que tenemos que tener cuidado. Pero yo sí soy muy partidaria de que si pueden evitarse el tener un crédito, se lo eviten. Así de sencillo. Tan complicados los pagos después, ¿no? Pero mi pregunta también va relacionada en cuestión de que, siguiendo la analogía esta que hacía de que cuando eres pequeño y pides prestado algo y te lo dan, lo ocupas y lo regresas y a lo mejor te cobran un interés o a lo mejor no, ¿tú crees que hay una ventana de oportunidad o hay ventanas de oportunidad cuando no hay intereses? Porque también vamos a hablar de los intereses, o sea, ¿por qué son? ¿Para qué sirven? No sé, creo que Carlos quiere hablar acerca de los intereses. ¿Por qué son importantes también los intereses? Contestando a lo que dice Sara, ¿no? Que, bueno, para ella los créditos son, bueno, es preferible no endeudarse a hacerlo, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que el endeudamiento es una buena o mala opción dependiendo de la tasa de interés. O sea, por ejemplo, pongámonos en contexto, ahorita las altas tasas de interés que están imponiendo los bancos centrales afectan a todo el mercado de crédito, ¿no? Dentro de ello las tarjetas de crédito. Y es ahí donde en este momento quizá no conviene endeudarse demasiado, ¿no? Porque, por ejemplo, las tasas pues, prácticamente están subiendo cada mes y bueno, al menos en pronósticos de la Reserva Federal se plantea que hasta el verano de 2023 dejen de subir las tasas, ¿no? Entonces quiere decir que el crédito se va a incrementar todavía en unos 6 meses. Todavía vamos a seguir viendo esa expansión del costo y es ahí donde quizá no conviene, ¿no? Ahora, en una situación donde las tasas fueran bajas, como lo fue antes de la pandemia, que, digamos, para el caso de Estados Unidos la tasa era cero prácticamente, el caso de México, pues siempre tienen que tener una tasa arriba, pero pues prácticamente antes de la pandemia era muy barato endeudarse. Entonces yo creo que depende del contexto en que estemos para que el crédito sea bueno o sea malo. Sí, yo creo que es una cuestión también de contextualizar para qué vas a usar el crédito, ¿no? Hay de créditos a créditos también, ¿no? Y es algo que hablábamos antes. Hay créditos, comerciales, que son este tipo de créditos que hacen los bancos o instituciones financieras a empresas, pero están respaldadas porque quieres hacer el desarrollo de alguna actividad productiva. O sea, llegas literal como con una idea de, oye, voy a poner esto y esto y esto, y te lo otorgan. Créditos de consumo, estos créditos son cuando quieres pues financiar la compra de algo. Generalmente estos son como los departamentales, ¿no? Cuando quieres sacar una tele, una lavadora, una compu, etcétera.
Hay microcréditos para empresas pequeñas o negocios pequeños, ¿no? Las pymes, no sé, cuando quieres emprender, ¿no? Que también hay instituciones financieras que te dan créditos a, un, con tasas de interés pequeñas, créditos personales, que de plano necesitas dinero por alguna cuestión, necesitas una liquidez de dinero. Entonces, el banco o alguna institución te lo da igual a una tasa de interés. Hay créditos hipotecarios, haremos un podcast para eso. Entonces, yo creo que dependiendo del crédito que vayas a usar y para qué lo vayas a usar, es muy importante, porque ya veíamos, por ejemplo, en mi caso, en mis clases de micro, cuando también hay créditos automotrices, no todos los conocemos, nos decía un profesor, la peor tontería que puede hacer una persona cuando recién egresa o ya está trabajando y empieza a tener dinero es comprarse un auto de agencia. ¿Por qué? Esta es la cuestión de por qué digo que es importante, para qué lo vas a usar. El crédito, a final de cuentas, vas a tener que pagarlo en el futuro, con amortizaciones, lo que sea, pero vas a pagarlo. Con una tasa de interés también se le suma, ¿no? Que es, decíamos, como decía Alfredo, es un riesgo que está tomando la institución financiera y dice, ¿sabes qué? Yo te estoy prestando dinero o así, y tienes un muy buen historial, pero no te conozco y como estoy asumiendo un riesgo de que no me pagues, te voy a cobrar un interés. Entonces, es la deuda más el interés a un plazo, etcétera. Pero, ¿sabes cuándo yo siento que es mal uso del crédito? Cuando es un crédito que se ocupa para la compra o hacer cosas que ¿cómo se llama? Deprecian con el tiempo. ¿Por qué? Sacar un teléfono, sacar un automóvil, sacar cualquier cosa que se deprecie en el tiempo, representa un costo mayor. ¿Por qué representa un costo mayor? Porque evidentemente cuando termines de pagar esa cosa, en el mercado esa cosa va a valer mucho menos. Y aparte lo estás pagando a crédito y lo estás pagando con una tasa de interés. Entonces estás pagando muchísimo más. O sea, en costos económicos estás pagando más. Ahí es cuando estamos haciendo un mal uso del crédito, porque en realidad no lo estás usando para monetizar más. En el caso de los créditos hipotecarios, me parece no es igual. Porque cuando tú sacas una casa con una tasa de interés, normalmente las propiedades se van apreciando más en el tiempo. Pero comprar cosas a crédito y pues, sobre todo con una tasa de interés, yo no lo vería como un buen uso del crédito. Sí, siguiendo con lo que menciona Diego, em, y pues esta pregunta, ¿no? Que soltaba primero de si el crédito lo consideramos como una buena herramienta a tener o si es algo tal vez de lo que podríamos prescindir. Eh, yo hago un poquito la relación con lo que vimos en el episodio pasado, hablando de impuestos y declaración de impuestos y cómo normalmente personas de mayores ingresos, los grandes empresarios, o ni siquiera grandes empresarios, pero empresarios o así, se valen mucho, a veces de loops legales y a veces simplemente de conocer, de tal vez tener a su contador, de la información de un profesional para hacer valer ciertos beneficios que las herramientas financieras tienen. Y siento que el crédito, hago ese símil con el crédito. Las empresas, todas las empresas, desde pymes hasta grandes empresas, hacen uso del crédito para llevar sus operaciones del día a día. Hay incluso hasta crédito de nómina. Yo creo que nosotros como individuos también debemos de usar esas herramientas porque nos otorgan beneficios. Igual en un ratito vamos a hablar un poquito de apalancamiento. Creo que justo el apalancamiento es algo que se suele ver más en términos empresariales, pero creo que nosotros también podemos hacer uso de apalancamiento personal. Entonces, yo diría que chance si es prescindible el crédito, sí podríamos no usarlo y no pasaría nada, pero creo que deberíamos de darnos la oportunidad de usarlo para aprender a cómo usar la herramienta y también porque sí tiene ciertos beneficios. Ok, chicos, antes de continuar, creo que tengo una duda, ¿no? En esta parte de los créditos. ¿Tenemos alguna diferencia entre un crédito y un préstamo o podríamos decir que son iguales? Porque como nos lo vienen manejando un poco, podría sentirse que este es un préstamo en tanto a los intereses, ¿no? Pero no sé si se puede, o sea, si le podríamos decir préstamo o no, o qué tan mal estaría yo al decir esto.
Pues es que depende qué tipo de préstamo, porque si es un préstamo que a lo mejor te hace uno de nosotros, bueno, me lo regresas en un mes, no te genera intereses, pero si cualquier otra institución te lo genera, por muy mínimo que sea, te van a cobrar pues sí, un interés. Sí, y también normalmente, por ejemplo, hablando solo de tarjetas de crédito, ¿no? Que es la herramienta que tal vez usamos más. Si tú pides un préstamo, normalmente los intereses se hacen por la suma total del préstamo, lo utilices o no, porque algo pudo haber pasado, no lo utilizaste, pero aún así tienes que pagar los intereses por esa suma total de tu préstamo. Y, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, pues sí, todos tenemos un límite de crédito, pero no usas, bueno, no siempre usas todo ese límite de crédito, ¿no? No sé, asumamos que tienes 10,000 pesos, pues chance no usas esos 10,000 pesos todos los meses, usas, no sé, 2,000 y los intereses se calculan en base a eso. Entonces, esa también es una diferencia importante entre el préstamo y el crédito. En el crédito los intereses se calculan en base a lo que utilizaste en ese periodo. En el préstamo los intereses se calculan en base al monto total. Ok, bueno, muchas gracias por esta diferenciación, ¿no? De que los intereses van en función de cuánto utilizamos, en el caso de los créditos, perdón, y los préstamos es en el total de la deuda que adquirimos. Y justo sobre lo que comentaba Eduardo, me llama la atención algo y es esta parte de los instrumentos financieros informales, ¿no? De las deudas que adquirimos con personas conocidas o no sé si hayan visto ustedes en redes sociales recientemente que en los grupos abundan eso de te presto 3,000 pesos y me lo pagas el próximo año y no sé cuánto, o sea, y ahí está la trampa, ¿no? Porque pues puedes acudir con alguien informal, pero pues los intereses pueden ser muchísimo mayores que si acudieras con el banco. No, no sé qué opinan ustedes al respecto o si nos seguimos a hablar de los intereses. No, sí, de hecho es muy importante lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, mencionas que puede ser diferente el interés que te presta alguien en la calle a que el que te lo hace un banco, ¿no? Y aquí tenemos que meter un concepto que es muy fundamental y que es el riesgo. Digamos, los bancos en su mayoría prestan a las personas analizando por medio de modelos matemáticos o otras cuestiones el riesgo que le representa otorgar el crédito a una persona. Y este riesgo va a estar siempre en función del ingreso. Si se dan cuenta, cuando empiezas en una tarjeta de crédito, no te dan un monto muy elevado, solo te dan determinada cantidad y el uso, la repetición, el ir moviendo, ocupando determinado límite de tu tarjeta constantemente, te va a permitir ir aumentando el crédito. Por lo tanto, el banco va a tomar esa medida como que estás disminuyendo el riesgo potencial y así te va a prestar más. Bueno, pues justo con lo que decía Carlos, sí, en este caso las instituciones bancarias toman en cuenta mucho el riesgo. Por ejemplo, una experiencia personal, comprar un carro, ¿no? Cuando tienes buen historial crediticio, la tasa de interés es más baja que una persona que no tiene historial o no tiene buen historial. No es lo mismo la tasa de interés que le ofrecen a un joven de 18, 19 años que es su primer crédito y que a una persona que ya ha sacado más de 3, 4 créditos, y ya lleva con un buen historial de más de 10 años, entonces la tasa de interés es más baja para las personas que tienen mejor historial crediticio. Sí, como ya comentaban Carlos y Eduardo, todo o generalmente, y como también lo mencionaba esta Karen, los empresarios, las personas que saben como de esta onda de finanzas, checan mucho los intereses, o sea, se fían mucho por los intereses. Un crédito se evalúa, desde mi perspectiva, en la calidad del interés, si es alto, si es bajo o si de plano no tiene. ¿Por qué también es bueno que no tenga? Porque el hecho de que tú ocupes una tarjeta de crédito o una departamental, que también puede ser, que son de las más que se ocupan mucho, que lo ocupes a una tasa de interés cero, o sea, que literal te están prestando dinero o te están prestando para que, como el crédito al consumo, como ya lo dije, y que tú vas a pagar en un plazo sin intereses, o sea, vas a pagar lo que es, digamos, a mí en mi experiencia personal ha sido muy benéfico, porque yo sé que para muchos. ¿Por qué? Porque pagar a una tasa de interés cero, sea una departamental o una de crédito, lo que sea, te dota a ti mes con mes un poquito más de liquidez. ¿A qué voy? Por ejemplo, supón que tienes un auto y tienes que pagar tu seguro, ¿no? Que año con año se tiene que contratar. Ya es por ley, no es que quieras.
Entonces, tú pagas tu seguro, pero los seguros normalmente, y como ya también lo dijo este Eduardo, me parece, los seguros también hacen mucho esto del riesgo. Todas las instituciones financieras, y eso es en lo que trabajan mucho los actuarios, para quien no sepa qué hace un actuario, los actuarios lo que hacen y los economistas calculan riesgos. El riesgo de impago, o sea, de que digan, este bro no me va a pagar, ¿no? O es difícil que me pague. Los seguros, por ejemplo, lo que hacen es un cálculo de saber, a ver, cuántos años tiene, para qué lo vas a ocupar, a qué te dedicas, etcétera. Si eres una persona que tú pasas mucho tiempo en la calle, tienes una edad, eres joven, pues muy seguramente le vas a pisar, vas a tener más probabilidad de un accidente, etcétera. Entonces el seguro trata de cubrir eso, cobrándote más. A una persona que ya la consideran más adulta, más responsable, etcétera, le van a cobrar menos tal vez de seguro porque el riesgo es menor. Entonces, el interés siempre va a estar en función un poco del riesgo, o sea, del riesgo de que no pagues. Por eso los bancos cobran ese interés, por eso los departamentales también. Pero, ¿qué pasa cuando no está ese interés? Cuando es cero. Te dota de esta oportunidad de tener un poco más de liquidez. Les digo, en una experiencia personal, cuando compras tu seguro año con año, tú decides, los seguros hay desde el más basiquito, ahorita me parece entre 5,000, yo he visto 5,000, 4,000 pesos al año, y hay otros de 10,000, etcétera. A mí cuando me hicieron mi cálculo, me dijeron, no, pues tú por tu edad y esto y esto y esto y esto, son casi 9,000 pesos. Yo sé que hay unos más baratos, pero no te cubren algunas cosas, ese es otro tema. El punto es que son 9,000 pesos, 9,000 pesos que a lo mejor no tienes en el momento. ¿Y qué dices? Bueno, a lo mejor pago con la tarjeta, ¿no? Y te dicen, bueno, lo puedes pagar a 12 meses, 6 meses, como quieras, sin intereses. Y entonces eso ya es un alivio, de verdad es un alivio porque a lo mejor no cuentas con los 9,000 o con los 10,000 pesos en el momento, pero si tú lo diversificas a 6 meses o 12 meses, ahí depende de qué tanto quieras estar pagando mes con mes. Es una cuestión también de inteligencia y como económica. Entonces dices, bueno, lo quiero pagar a 6 meses, entonces no vas a pagar de trancazo los 10,000, los 9,000 pesos, lo vas a diversificar, pero sin esta cuestión del interés, porque te están diciendo, es a 6 meses sin intereses. Esos créditos son los que yo amo. O sea, si lo sabes ocupar bien, si sabes ocupar bien una departamental, una tarjeta de crédito que te brinda estas opciones de a meses sin intereses, es una buena opción cuando tú no cuentas con el dinero en ese momento o la liquidez en ese momento. O de plano dices, ¿sabes qué? Tengo otros gastos o tengo planeado comprar otras cosas en este mes y pues prefiero aventarme los 6 meses o los 12 meses, dependiendo de qué cosa sea, y ya no pasa nada porque no me están cobrando intereses. Esos son buenos créditos, o yo los considero buenos créditos, cuando la tasa de interés es muy baja o de plano no hay. Yo creo, y nada más para completar un poco lo que dice, digo que los meses sin intereses siento yo desde mi perspectiva que no son créditos, sino son como una forma de pago que algunas empresas ofrecen a sus clientes. Lo que sí me he dado cuenta es que no es lo mismo que una tarjeta de crédito te preste dinero a que te preste en especie, por ejemplo, productos. ¿Por qué? Porque cuando sacamos dinero de una tarjeta, no sé, quiero sacar 15,000 pesos de X tarjeta, me he dado cuenta que el interés es más caro a que compre en X tienda con un interés menor. Entonces siento que los meses sin intereses son una buena opción, siempre y cuando, como dice Diego, sepamos cómo manejarlos y pues al final del mes pagar todo, como dicen, ser totaleros y pagar todo el pago para para evitar recargos y alguna otra mora. Sí, justo, yo también he llegado a considerar que es una forma alternativa de pagarlo, pero en diferentes meses. Yo creo que cuando son bienes que realmente vas a utilizar o que son productivos, por ejemplo, mi mamá apenas hace un año, se le descompuso su lavadora, ya no había forma de arreglarla, o sea, ya la llevó con un buen de personas, no se va a arreglar. Mi mamá dijo, ¿sabes qué? Tenemos que comprar una lavadora. Pero mi mamá en ese momento no contaba con el dinero, o a lo mejor y sí, no sé, pero ella no quería pues gastarse así, en una sola exhibición tanto dinero, ¿no? Entonces hizo uso de su tarjeta, dijo, no, pues la voy a utilizar de una vez, a meses sin intereses, escogió su lavadora, la que ella quiso, con su banco tenía esto de meses sin intereses, entonces la puso a 12 meses, la ha estado pagando y ya la va a terminar. Aquí yo le veo los beneficios de que no pagó en una sola exhibición a lo mejor, no se, digamos, se desfalcó en ese momento hacia pagarlo porque a lo mejor tenía otros gastos, tuvo esta alternativa de pagarlos y hizo uso de esta palabra que decíamos apalancamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no es completamente de ella la lavadora, ¿no? Porque la iba pagando, pero era necesaria. ¿Por qué era necesaria? Pues porque hay que lavar ropa, ¿no? Entonces, el apalancar es precisamente hacer uso de los recursos ajenos. Esto es un concepto que ocupan mucho las empresas.
sus nuevas inversiones normalmente no ocupan su propio capital. ¿Por qué no ocupan su propio capital? Ellos prefieren 1000 veces poner en riesgo el capital de alguien más que el propio, porque si pierden el propio, pues ya después con qué pagan, ¿no? Entonces, muchas veces lo que optan, ponen su negocio y de las ganancias van pagando su crédito, van pagando los intereses y en el largo plazo el negocio es de ellos. El apalancamiento es muy importante. Sí, 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 completamente de acuerdo. Y creo que ese era un poquito el punto que quería hacer hace rato, que existen estas herramientas que son muy usadas en ciertos ámbitos, como el ámbito empresarial, y que como por alguna razón como que creemos que solo pertenecen a esos ámbitos, pero también puede pertenecer al ámbito de nuestro consumo y de nuestras finanzas personales. Justo, por ejemplo, algo que se me ocurre que es un ejemplo creo que muy claro de apalancamiento en un caso individual, sería comprar una computadora. A lo mejor estás trabajando como freelance y pues te avientas y te compras una computadora con buenos recursos y con todas las especificaciones que necesitas. Es un gasto grande, tal vez tú no tienes el monto total en ese momento y puedes hacer uso del crédito o de la tarjeta de crédito en este caso. Y si usaras esa computadora para trabajar y para generar ingresos, estarías tal cual haciendo apalancamiento, porque estarías generando, pues sí, ganancias de esta herramienta financiera en la que además justo tú estás compartiendo el riesgo con el banco. No te tuviste que desfalcar tú, ahí estás también como quitando un poquito el riesgo y, o sea, creo que esto también se podría aplicar a muchas otras cosas, lo que decía Diego, ¿no? A lo mejor tienes un pequeño negocito y no sé, necesitas la máquina de coser o la impresora o comprar cajas para mandar tus envíos, ¿no? O sea, creo que también muchos de nosotros pues estamos viendo ahí formas de tener ingresos extras. Creo que también ya es algo muy sabido que mucha gente tenemos más de una sola fuente de ingresos, porque a veces una sola fuente no es suficiente. Entonces, ir financiando estos proyectitos que nosotros vamos teniendo como una forma de generar ingresos extras con crédito es una forma de hacer uso de este apalancamiento y también beneficiarnos de esa herramienta. Mira, ya que mencionaste esto de pagar los créditos, las tarjetas de crédito, ¿qué les parece si nos explican un poco, nos explican un poco acerca de esto que conocemos o que se menciona de fecha de corte y fecha de pago? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo tengo que pagar yo? ¿Cómo le hago? Sí, pues mira, Alexa, una tarjeta de crédito periodiza todos tus gastos que tuviste en un lapso de 30 días. Una vez que pasan esos 30 días, la tarjeta te va a decir, tienes que pagar cierta cantidad en estas fechas y te da otros 10 días, digamos, después de la fecha de corte, que es la fecha límite de pago, para que tú hagas un pago mínimo o puedes finiquitar totalmente la deuda. Pero a ver, entonces, o sea, pasan esos 15 días y hago mi pago, ¿no? El pago mínimo. No pagué todo porque ahorita no tengo, hago el pago mínimo, pero sigo debiendo ese dinero, pero puedo seguir usando mi crédito. ¿Es correcto? ¿O Sí, cómo? exactamente. Ajá, es que depende del límite de crédito que tengas. Si tu crédito es de 8,000 y ya pues estás en 7,500, pues realmente solo vas a poder ocupar esos 500 pesos que te quedan, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, te vamos a hacer un ejemplo más práctico, ¿no? Supongamos que tú le dices al banco, a ver, banco, yo quiero que mi fecha de corte la hagas el 21 de cada mes y mi fecha límite de pago, pues más o menos sería el primero de cada mes, es decir, otros 10 días. Entonces, una vez que tú establezcas eso, todo lo que tú gastes desde el 21 del mes pasado hasta el 21 del mes presente es lo que es lo que el banco te va a decir, a ver, tienes que pagar hasta aquí. Y del primer día de cada mes antes de hacer tu pago, porque si no, es donde se te empiezan a generar multas sobre tu deuda que ya tienes. Pero si hago mi pago mínimo, ¿puedo volver a disponer de mi crédito completo o no? Porque le sigo debiendo al banco. Ah, no, completo no, es conforme vayas pagando, se te va a ir desbloqueando otra vez. Ah, ok. Muy bien. Hola chicos, hola a todos los que nos están escuchando. Pues yo vengo aquí
porque tengo el privilegio de estarlos escuchando desde ahora y bueno, estoy muy entretenido con sus podcasts, pero quiero, ya ahorita que Diego decía que tiene por ahí algunas notas que están hablando sobre el tema, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ahorita nuestros compañeros te las van a invitar, pero vine aquí de Metiche porque quiero invitar a todos los que nos escuchan, si a ustedes les interesa formar parte del equipo de Economentes, quiero comentarles que está abierta nuevamente la convocatoria para realizar su servicio social con nosotros. Entonces, si ustedes están escuchando este podcast y les gustaría estar aquí con nosotros, este es el mejor momento para que envíen su currículum a toscanopsicólogo@gmail.com. Y bueno, pues los invito a que sigan disfrutando de este podcast y continúen, chicos, los sigo escuchando, estoy muy interesado y me siento muy afortunado de poderlos escuchar con un poquito de anticipación. Ah, por supuesto, Ángel. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Economentes. También estamos en YouTube. No sé si nos estén escuchando desde aquí o desde Spotify. Economentes, Economía para Todos. Y pues ya que están por ahí, denos un like. No sé, vayan a revisar nuestro contenido. Tenemos notas novedosas acerca de las finanzas personales, acerca de qué está pasando en la economía y más. No se las pierdan. Bien, y ahora que venimos hablando del pago de las tarjetas, creo que es buen momento para hablar del famosísimo CAT o el costo anual total y cómo se nos aplica en lo que pagamos mensualmente o anualmente, incluso qué tiene que ver con la anualidad, se relacionan o no. No sé si quieran despejarnos estas dudas alguien. Pues sí, Alexa, mira, el CAD es el costo anual total y básicamente es una medida estandarizada que va a reflejar el valor total del financiamiento, va a incorporar los distintos costos en el crédito y los costos asociados a su uso. Además que, bueno, el CAD se va a considerar al final del periodo en el que se otorga el préstamo o el crédito más que nada. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿no? El costo anual total de una tarjeta va a contener el interés, es decir, la tasa de interés que se paga anualmente, pero como obviamente las tarjetas de crédito se manejan en pagos mensuales, existe una tasa anual efectiva que siempre es mayor a la tasa que te ofrecen los bancos. Eso hay que saberlo siempre. Dependiendo de las mensualidades que tengas, hay una fórmula matemática para expresar eso, pero por cuestiones prácticas, pues nada más vamos a decir que la tasa anual efectiva siempre va a ser mayor a la tasa de interés que te ofrecen en los contratos cuando sacas tu tarjeta de crédito. Entonces, considerando que el costo anual total contiene todo eso, aparte del interés, le vas a sumar las comisiones. Por ejemplo, hay tarjetas que te pueden cobrar entre el 8 al 10% si dispones de efectivo de la tarjeta de crédito. Si tú vas al cajero y sacas, no sé, 1,000 pesos, esa comisión por sacar dinero de la tarjeta de crédito te va a añadir un costo extra de un 8 o 10%. Todo eso se suma a la tasa de interés para dar el costo anual total. Otra cosa que se suma son las anualidades. Por ejemplo, una anualidad es simplemente pagarle al banco el derecho que éste te da de que uses su servicio, sus productos de tarjetas de crédito. O sea, nada más es como, pues el banco dice, a ver, pues yo soy tal banco y pues me debes pagar, no sé, unos 300 o 600 pesos al año, nada más porque te estoy dando, otorgando mi plástico y mis servicios financieros. Entonces, eso también se va a sumar al costo anual total. Entonces, ya que hacemos toda esa suma, pues eso es lo que nos va a dar y eso es lo que finalmente vamos a estar pagando. Es decir, aunque nuestra tasa de interés nos las dé el banco a 30%, si tenemos más costos así, se va a ir sumando y puede llegar hasta un costo anual total del 88%. Oye, Cono Papi, ¿tú no tienes una nota acerca de qué tarjetas convienen o una recomendación por ahí? Háblanos al respecto, por favor. Sí, de hecho, miren, se va a estar subiendo o quizá para esas fechas ya está en nuestro sitio de Economentes, pero sí se va a hablar sobre lo que son las tarjetas de crédito ideal y básicamente pues analizo las diferentes tasas de interés que ofrecen los bancos, ¿no? Y este estudio es más que nada para las tarjetas que son como tipo oro, como para ingresos entre 10,000 y 15,000 pesos. Por ejemplo, el promedio general en México de las tasas para este tipo de tarjetas oscila en el 32%. Las tarjetas más caras vienen de bancos como son Afirme, en sus versiones, digamos, un poco clásicas y oro de entrada, que te llegan a tener tasas del 63%. O sea, es una barbaridad. Y considerando que fue agosto del
de este año, ¿eh? O sea, ha habido más aumentos de las tasas de septiembre, octubre y noviembre, entonces ha de estar más carísima. Y las más bajas que he visto lo es la de HCBC, que está en 24,61%, y ahí compite con más o menos con BBVA, Banregio y Banamex. Así que chequenlo, no se lo pierdan, estén pendientes y comenten. Sí, recuerden que igual las notas, o sea, las pueden encontrar directamente en el link de la bio. En el caso de Instagram, pueden ponerle en su buscador economentes.com o mejor les recomiendo que vayan a nuestra página de Facebook, nos regalen un like y se metan a la nota de Carlos. Pero bueno, volviendo un poco al tema, también tengo otra duda, Econopapi. Es esta parte de, ¿nos conviene tener varias tarjetas? Porque me saltó ahorita que dijiste acerca de estas comisiones, ¿no? Y luego hay tiendas que dicen, ah, pues es que no tengo convenio con este banco, ¿no? Te cobro comisión, no sé. Ajá, o sea, tener demasiadas tarjetas va a estar en función del tipo de consumo que tienes, ¿no? Porque hay que reconocer que las tarjetas de crédito son como, o sea, todas te ofrecen crédito de entrada, ¿no? Por eso así se llaman. Pero lo que va a variar o la diferenciación de una con otra va a ser el tipo de promociones, bonificaciones o convenios que tengan con otras tiendas. Entonces, si tienes como varias, puedes aprovechar, no sé, que X tarjeta de tal banco te funciona mejor en tal sitio de ventas online o físico, y otra tarjeta te funciona en otro lugar que tú consumes, ¿no? Entonces ahí sí convendría tener varias, pero debes de checar precisamente eso de las comisiones o las anualidades, porque imagínate, tienes 5 tarjetas y todas te cobran anualidad, o sea, y si realmente lo que quieres es consumir, pues lo que conviene es quedarte con una sola tarjeta, aumentar tu límite de crédito y con esa nada más. Miren, un truco que tienen casi todas las tarjetas es que tú puedes saturar tu tarjeta y si aún tienes más ingreso para gastar, pagas antes de tu fecha de corte y vuelves a usarla. Yo voy a compartir experiencia personal, no es consejo, solo si a alguien le sirve. Yo hace poquito, o sea, en este año, tuve 3 tarjetas y la verdad es que se me fue complicando llevar registro de las 3 y decidí dejar de usar una. Entonces ahorita me quedé con 2 tarjetas y la verdad es que incluso siento que con una es suficiente. Pero si tienes 2, todavía creo que está bien, está chido. La verdad, yo ya no recomendaría tener más de 2. Claro que esto depende y varía de persona a persona, pero pues solo así nosotros, pues, millennials, jóvenes adultos, estudiantes, creo que no necesitamos 2 a lo mucho, sería mi recomendación personal. Miren, ya que estamos hablando de estas tarjetas, creo que es momento de hacer un poquito de catarsis, de quejarnos de sus bancos. Pero miren, yo les traigo un dato. Según la Conducef, de enero a junio de 2021, se realizaron 1.934 millones de pagos con tarjeta en comercios adicionales y electrónicos. Y por otro lado, si se estaban preguntando cuáles son esas tarjetas que recibieron más quejas en el 2021, les dejo el dato de Conducef, que las dos como que más quejas recibieron fueron Banamex y Banorte. Banamex obtuvo 650.603 quejas, el 92.4% se resolvieron de manera favorable para los usuarios dentro de un tiempo hábil que rondaba los 22 días. Eso sí, si sufres un tremendo coraje porque ahí hubo un falla, pero bueno, te lo resuelven, ¿no? Es así, los conciertos no van a faltar. Por otro lado, Banorte recibió 476.301 quejas, de las cuales el 96.4% fueron solucionadas de manera favorable, eso sí, en 2 días. Ahí está el dato para que consideren y no sé si aquí nuestros compañeros o compañeras, nuestras economamis y econopapis nos quieren contar alguna experiencia ahí con las tarjetas. Más que con las tarjetas, qué bueno que mencionas Alexa y citas datos de la Conducef, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que, bueno, legalmente hablando, jurídicamente hablando, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. En el episodio anterior me ahondé un poquito en la diferencia entre los órganos descentralizados y desconcentrados,
pero en este caso la Conducef, que viene siendo un descentralizado, si bien su balance, su porcentaje de resoluciones a favor de las personas usuarias es dentro de ciertos estándares adecuado, lo cierto es que desde el ámbito jurídico también existen muchas críticas a la Conducef. Sin embargo, hoy por hoy es, digamos, la mejor institución y la primera instancia a la que puedes acudir si tienes problemas en lo individual con tu banco. Y es precisamente el lugar para canalizar las quejas. Ya para cuando estén escuchando este episodio, en Economentes habrá contenido al respecto del procedimiento que se lleva a cabo ante la Conducef y sobre todo que es una institución que más que favorecer a las personas usuarias, busca en un principio conciliar posturas. Busca sentar a la persona usuaria, a un representante de la institución financiera y buscar una solución negociada, consensuada. Esto no siempre sucede y cuando la conciliación y otros medios como el arbitraje tampoco resultan, la persona usuaria puede acudir ya formalmente a demandar a la institución financiera ante los tribunales competentes. Y bueno, ya en este caso, la Conducef también tiene a su disposición defensores públicos en materia financiera que pueden dar una atención personalizada y gratuita, que eso es, digamos, la mejor parte de esta institución. Cuando las instituciones financieras también por ahí se pasan de listas y cometen abusos que no se ven reflejados tanto en lo individual, sino de manera más sistemática, también tenemos una institución que entra al respecto a investigar y en dado caso a sancionar a las instituciones financieras, como lo es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y este sí es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero, digamos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores se enfoca en temas, digamos, más grandes y temas a nivel individual que tienen que ver también con derechos del consumidor, pues también los atiende la Conducef. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, si alguna vez es necesario quejarse con el banco. ¿Quién más quiere quemar a su banco? O de una vez le entramos al buró de crédito y cómo salir de ahí o no. Del buró de crédito ya no se sale, amigos. Este solo tiene una puerta de entrada, pero yo veo que Sara nos quiere hablar al respecto. Date, Sara. Y bueno, el buró de crédito justo se trata de una entidad privada que genera informes de nuestro historial crediticio para empresas. Y ahí se incluye toda la información relacionada al comportamiento de los créditos que sacamos, no importa si son celulares, si son carros, si son casas, o sea, ahí está todo nuestro historial. Entonces, cuando las entidades financieras reciben una solicitud de alguno de nosotras, nosotres, nosotros, para solicitar un crédito, ellos pueden revisar esa entidad financiera y ver cómo hemos trabajado o más bien cómo hemos gestionado esos créditos. Incluso si estamos sacando un crédito para pagar un crédito, ahí se ve, ahí está todo. Entonces, para que podamos acceder por primera vez a un crédito, usualmente nos dicen que tenemos que tener un historial crediticio. Y es por eso que es importante que estemos en buró de crédito. Hay algunas empresas de tarjetas de crédito, no voy a mencionar cuáles, pero sí hay algunas en las que te dan la oportunidad de no revisarte en el buró de crédito y no lo toman en cuenta y te ofrecen el préstamo, el servicio y está perfecto para quienes inician en este mundo de los créditos. Pero para quien ya está en el amplio mundo de los créditos y ha sacado uno y otro tras otro y paga otro con otro, entonces se va a encontrar en un escenario en el que el buró de crédito se va a convertir entonces en su fantasma y ya no lo va a dejar dormir porque si quiere sacar otro crédito en el futuro, ya no va a poder hacerlo si no ha pagado los anteriores. Ahí tenemos como la parte bonita y la parte fea como del buró de crédito. O sea, para tener, en resumen, un acceso a un préstamo, tenemos que estar en el buró de crédito. Sí o sí, es prácticamente imposible huir del buró de crédito. Entonces aquí lo que hay que deshacernos es del tabú de que vas a entrar en buró de crédito y es malo. No, aquí el asunto es aprender a usar bien los préstamos, a gestionar nuestro dinero, a que nuestro... Ay, había leído un dato sobre que tus préstamos o tus deudas de préstamos no tienen que superar
más de la mitad de tu sueldo y tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque si no, la mayoría de la gente se acaba, y si hay mucha gente que lo hemos hecho que nos acabamos todo nuestro sueldo en la deuda, ¿no? Y el historial crediticio, en este caso el buró de crédito, lo nota. Entonces, si nosotros tenemos una deuda que no hemos pagado por años, ahí va a estar. Hay algo en el buró de crédito que se llama score. Entonces, ese score nos permite ver eh, como en rangos de puntuación, por así decirlo, si estamos como negativos en el buró de crédito o si tenemos un buen historial crediticio. Yo personalmente les comparto que estoy en buró de crédito, pero estuve como negativa por muchos años por una deuda que yo tuve con una tarjeta de crédito. Y entonces un día llegó el hada bancaria y ¿Y qué pasó? Me perdí, se perdió. Y se marchó. Me quedé yo impactado. ¿La hada Yo bancaria quién también. es? Quiero saber quién es el hada bancaria. Justo en la parte más Bueno, interesante. Yo ya Ahora sí la expectativa de quién es la hada bancaria. creo que ya regresé, ¿verdad? Que sí se quedó de suspenso. A ver, el hada bancaria, lo que pasa es que cuando tú llevas muchos años como negativa en buró de crédito porque tiene o negativo y tienes una deuda de hace mucho tiempo que incrementa o en algún punto se congela, a veces las áreas de cobranza de los bancos te mandan agentes para negociar contigo la liquidación de esa deuda por, no sé, o sea, si tu deuda es de 8,000, la negocias para liquidarla por 2,000 pesos en un solo pago o en 2 pagos. Y entonces una vez que tú haces esos 2 pagos o ese pago para liquidar esa deuda, pasan 90 días y después de esos 90 días tu historial crediticio en el buró de crédito mejora considerablemente porque ya liquidaste la deuda. Pero para que aparezcan esas hadas bancarias pasa mucho tiempo, o sea, no es como que ya, decidiste no pagarle a Coppel y después de 2 años y de repente llega la hada bancaria. No, o sea, aguas, el hada bancaria no tiene que llegar nunca, jamás tiene que llegar el hada bancaria, porque eso significa que creo que sí es moroso la palabra, sí, ¿no? Ajá, exacto, no es tan bueno como parece esto de la bancaria. En realidad es cuando de plano ya te endeudaste así, a tope, a tope. Mi deuda al inicio, y se los comparto sin pena, era como de 3,000 pesos, se aumentó como 8,000, así. Y todos esos años que estuve en buró de crédito como negativa, no pude sacar nada, 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 nada. Nunca pude sacar nada hasta que un día llegó el hada bancaria y me dijo, bueno, va, liquida, pero después de cuántos años, o sea, y llegaron, yo no los busqué, la otra opción hubiera sido ir al banco y si decirles, oigan, ¿qué hacemos para pagar? Pero nadie lo va a hacer, pues porque no, pues no, o sea, no tiene dinero, ¿no? Entonces, por eso, ese es como el escenario, entre comillas, más catastrófico y entre comillas bonito, porque pues alguien llega y te ayuda para pagar, pero no pasa siempre, no pasa con todas las personas y nadie tiene que llegar a ese punto de, bueno, voy a esperar. No, 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 porque mientras todos esos años no puedes sacar ningún crédito. Entonces aquí eh, todo el chiste es tratar de mantener nuestras deudas saldas con el pago mínimo. Yo no recomiendo, y creo que es una recomendación en general de los bancos, que cuando tienes una tarjeta de crédito pagues el mínimo. Un econotip que aquí les comparto y es un econotip para comenzar como con esta parte, es eso, pagar más allá del mínimo, no nada más pagar el mínimo porque igual la deuda se sigue acumulando. Entonces, digo, no sé si ya platicamos de eso, del pago mínimo. Yo quiero decir algo, Sara, porque tiene relación con lo que estás hablando. Bueno, a ver, sí, dilo. Y bueno, abonando a lo que decía Sara, pues sí, esperemos, no hay que esperar a que llegue el hada, pero otra opción que existe son las reparadoras de crédito. Tú te puedes acercar a estas reparadoras de crédito. La mayor parte de ellas trabaja con deudas muy, muy grandes porque se llevan una parte, una comisión por manejar tu deuda. Entonces, entre más grande tu deuda, pues más grande su comisión. Entonces, estas reparadoras suelen ser para deudas muy grandes. Pero si tienes una deuda muy grande, te puedes acercar a una reparadora de crédito. Ellos se ponen en contacto directo con el banco o si ya tu deuda está justo con una agencia de cobranza, también se ponen en contacto con estas agencias de cobranza y pues
trabajan tu deuda. Justo igual te ofrecen reducciones entre un 50 un 75% de tu deuda, o sea, son reducciones muy, muy buenas. También te ofrecen planes de pago, por ejemplo, ¿no? A lo mejor si tu deuda es muy grande, pues aunque te la reduzcan, sigue siendo un monto importante. También te ofrecen pagar ese monto a mensualidades. No tienes que pagarlo todo en una sola exhibición. Y también algunas de ellas ya te ofrecen crédito después de que o sea, ya que terminaste de pagar tu deuda más tu comisión, te ofrecen crédito como una forma de ir reparando tu score en el buró de crédito. Entonces, así después, justo igual de unas semanas, unos mesecitos, tu score en el buró de crédito no solo ya se limpió, sino que ahora está positivo, porque ya estás con este crédito que te ofreció la reparadora. Entonces, esa también es una buena opción, que sí, justo como dice Sara, esperemos no llegar a ese punto, ¿verdad? Pero pues si ya estamos metidos y ya estamos así luchando por nuestras vidas, pues siempre están las reparadoras de crédito. Sí, es que sí tienes razón, o sea, es como, suena muy bonito el hada bancaria, pero no, nunca deben de llegar ahí. Justo acabo de encontrar el dato que les quería decir. El punto aquí es que las deudas no excedan entre el 30 a 40% de los ingresos. Por ejemplo, si ganamos 10,000 pesos, las deudas mensuales no deben exceder los 4,000, porque si no, va a llegar el hada bancaria y se los va a torcer y no va a ser divertido. Entonces, aguas, aguas. Sí, justo, iba a mencionar un poco lo que dice Karen. En el podcast pasado estábamos hablando de qué pasaba con las personas que tenían mucha deuda con el SAT, pero así millones y millones, y que presionaban hasta el punto en el que ya el SAT ya no les quería cobrar la cantidad original, sino que llegaban a un acuerdo de, oye, ¿sabes qué? Ya de lo perdido nada más págame tal cosa. Sobre lo que decían, bueno, antes quiero puntualizar que si quieren ahondar en este tema del historial crediticio, ya en Economentes hay un carrusel en Instagram, imágenes en Facebook acerca del historial crediticio por Eduardo. Igual si lo buscan con el hashtag Aprende con Eduardo, lo encuentran más rápido. Y ya dando seguimiento a esto, yo creo que es buen momento para pasar ahora sí a los econotips. Y acerca de lo que ya comentaba Sara, me gustaría a mí comentar otra regla o otro tip que vi por ahí, que es del 20-10, y es decir, que evites pedir más del 20% de tu ingreso anual neto y que los pagos que hagas no excedan el 10% de tu ingreso neto mensual. No sé, ahí ya dependerá de sus ingresos, ¿no? Bueno, un econotip que yo les tengo y que yo lo aplico es anotar en mi agenda las fechas límite de pago de las tarjetas. En mi caso tengo dos. Entonces, a veces sí, como que se me pasa, se me olvida, pero ya al estar revisando la agenda constantemente, pues ya sabes que ya tienes que pagar. Y también lo ideal sería no pagar justamente el día de tu fecha límite de pago, sino pagar entre 5 o 3 días antes, porque todo el mundo siempre está pagando al final, puede ser que se sature o algo así, y ya saben que pasa un día y ya te están cobrando intereses. Y pues mi tip va más o menos por lo que comenta Sofi. Si ya nos pasó y no pudimos cubrir el monto total o el monto mínimo para no generar intereses y ya estamos generando intereses, no se esperen hasta la siguiente fecha de pago para pagar ese monto. Si por ahí cae algún dinerito extra, páguenlo en cuanto les llegue, páguenlo directo a la tarjeta porque los intereses se van calculando de forma diaria, no se calculan por el periodo, no se hace un promedio del periodo. Los intereses se calculan de forma diaria, entonces entre más esperemos, más van a ir creciendo esos intereses para nuestro siguiente pago. Entonces, si ya estamos en esa situación en la que no pudimos cubrir el monto anterior, ya están empezando a correr los intereses, si te llega algo de dinerito, así como lo recibas, directo a la tarjeta, porque si no, el cálculo de intereses va a ir aumentando. En mi econotip yo reitero que si llegan a tener problemas, uno de los más comunes con las tarjetas, el tema de cargos indebidos o cargos no reconocidos, les
Repito, pueden acudir ante la Conducef para que puedan intentar llegar a un acuerdo con la institución bancaria. Y si no, como a la mayoría de abogados nos gusta el pleito, entonces ahí nos echan una llamada también. No es promoción, no es promoción. Y otro econotip es, recordando lo que mencionábamos hace rato, de que, pues, que no tengan demasiadas tarjetas. Busquen más o menos las que les generen un estado óptimo de sus ingresos, sus gastos, que no se les saturen demasiado y que sobre todo, pues, ustedes tengan la capacidad de ser responsables en sus fechas de pago y que no se pase. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan resuelto alguna de sus dudas en cuanto a el uso de sus tarjetas, de los créditos. Gracias a los demás, Alexa, Sara, Sofía, Karen, Eduardo, Carlos, nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Y tomen agua, también tomen agua. Tomen agua, no se endeuden y páguenle al SAT y sus tarjetas. O si se endeudan, háganlo con estilo. Para ver a Bad Bunny. Nada más para eso tienen derecho a endeudarse. O a la Bella Cat también. Bueno, y antes de irnos de este episodio, les recordamos que este podcast forma parte de los resultados de la investigación del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, y el Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina, ambos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.